Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. En esta mañana quiero compartir una palabra que he estado meditando y que el Espíritu Santo de Dios ha traído a mi vida, y quiero compartirla con ustedes. Y el tema que quisiera compartir, el tema de hoy, lo he titulado El camino de vuelta al Padre, cómo tener la voluntad que tiene la esposa. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y el llamado más alto que tiene el Señor Jesucristo y que puede hacerle a un ser humano es el llegar a ser su esposa. Amén. De basto hemos aprendido aquí en la casa, ¿verdad?, el mensaje de la esposa del Cordero. Y este llamado es para todos los cristianos, incluso aún para toda la humanidad, para llegar a ser la esposa del Cordero. Es necesario que nuestra voluntad sea transformada. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Les voy a invitar que los que andan su Biblia o los que tienen su celular por ahí, que busquemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 y 21. Apocalipsis 3, 20 y 21. Dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Pero vencer, ¿qué? Vamos a hacer un énfasis en la palabra oye. El que oye mi voz. Esta palabra, ¿verdad?, procede del griego, es la G191 en el diccionario Strong, ¿verdad? Y significa akau, que significa entender, escuchar, obedecer. Pero dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero vencer, ¿qué? La palabra vencer aquí es la G3528, que significa nikau, que significa subyugar, y también que significa alcanzar la victoria o victoria. Entonces, pero vencer, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de vencer? ¿A quién debemos vencer? Esa es la pregunta. Pero además de que debemos saber a quién debemos vencer, debemos entender, ¿verdad?, hablar acerca de lo que es nuestra voluntad o la voluntad humana. ¿Y qué es la voluntad humana? Es la facultad de decidir y ordenar nuestra propia conducta, ¿verdad? La capacidad de elegir, impeler, impulsar, ¿verdad? Es el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros los seres humanos. Dios nos creó con un libre albedrío a cada uno. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de vencer. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y más bien es contra, ¿verdad?, nuestro propio yo, ¿verdad? Porque, como decía nuestro pastor en la enseñanza del domingo anterior, ¿verdad?, que desde Génesis al Apocalipsis, ¿verdad?, el objetivo fundamental en la palabra de Dios la esencia es tratar de vencer al yo, a nuestro propio ego, para alcanzar la corona de vida. Amén. Miremos en el libro de Marcos capítulo
capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20 y 21. Marcos 7, capítulo 21 y 23, perdón. Dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Aquí vemos lo que contamina al hombre. Como decía el pastor el miércoles pasado, no es lo que sale de él, no es lo que entra, sino lo que sale de él. Y esta es una escalera de descenso que nosotros como seres humanos, cuando recibimos a Cristo, vamos experimentando a medida nos vamos apartando del propósito, a medida nos vamos apartando, ¿verdad?, de la voluntad perfecta de Jesucristo. Amén. Entonces, no es lo que contamina al hombre, no es lo que sale de él, lo que entra a él, perdón, sino lo que sale de él. Entonces, podemos decir que nuestro corazón es el eje de nuestra vida. Nuestro corazón es al que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos transformados, somos cambiados y pasamos de muerte a vida. Amén. Y ahí es donde comienza una nueva vida, ¿verdad? Y comenzamos a tomar decisiones, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria, porque desde que nosotros decidimos venir a esta tierra, ¿verdad?, nosotros comenzamos a tomar decisiones, ¿verdad? Pero esas decisiones, ¿verdad?, no vamos a dejar de tomarlas, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿verdad?, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros podamos partir o esperar para su venida. Entonces, es la única cosa que el hombre no deja de hacer en la vida, es tomar decisiones. Amén. Entonces, hemos aprendido que la única cosa que el ser humano no puede dejar de hacer es elegir y tomar decisiones. Siempre estamos eligiendo, ¿verdad?, y tomando decisiones, ya sean de conscientes o inconscientes. Por ejemplo, cuando un niño nace, como les decía, un niño nace, ¿verdad?, no tiene conciencia, pero ya tomó la decisión de venir. Y anatómicamente este niño tiene su cabeza flácida, por decirlo así, no puede sostener su cabeza. Los niños comienzan a sentar, a sostener su cabeza a partir del primer mes de vida. Y asimismo, ¿verdad?, comienza a fijar la vista. Entonces, ahí podemos observar que la naturaleza de Dios todavía habita en él. No es una naturaleza pecaminosa, porque es un niño inocente. Amén. Entonces, cuando venimos a esta tierra, aún por haber decidido venir a esta tierra, todavía tenemos la esencia, la naturaleza y el carácter del Padre. ¿Por qué? Si usted se fija, son malas las comparaciones y mucho menos con animales, pero si usted ve cuando nace, por ejemplo, un potro o un ternero, el ternero al minuto ya está de pie. Un niño no, porque no tiene la esencia, la naturaleza y el carácter del Padre. Amén. En cambio, un niño tiene que pasar un mes para poder sostener su cabeza, un mes para poder fijar su vista. Entonces, podemos ver que somos tan diferentes y tan parecidos al Padre, porque tenemos su esencia, su naturaleza y su carácter. Entonces, ¿qué es la voluntad humana? Dijimos que es la facultad de decidir. Vamos a ver Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7.
Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Perdón. Le dije, segunda de Timoteo. Está correcto, sí está bien. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Sino de poder, amor y dominio propio. Ahí está claro, amén. Dios nos dio esa capacidad de poder elegir, de poder decidir entre el bien y el mal. Y nos dio esa capacidad de poder tener un libre albedrío. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, ¿verdad?, tenemos que buscar honrar la voluntad del Padre, porque Él por su sangre, ¿verdad?, nos ha libertado y nos ha traído de muerte a vida, como decíamos al principio. Entonces, ese libre albedrío que nos da, ¿verdad?, es para que nosotros tomemos decisiones. Pero su nombre es su naturaleza, es su esencia, es su carácter, es su propósito. Y, ¿verdad?, como dice el tetragramatón, ¿verdad?, Yud Hei Bab Hei, que significa sabiduría, conocimiento, entendimiento, para poder tomar elecciones prudentes. Esa es la voluntad del Padre para cada uno de nosotros, que podamos volver a su naturaleza, que podamos volver a su esencia, que podamos tener su carácter, que podamos tener su propósito en nosotros. Entonces, ¿cómo era al principio la voluntad del hombre? Al principio la voluntad del hombre podríamos decir que era una voluntad virgen. Es como les decía el ejemplo del niño que nace, es una voluntad virgen. ¿Por qué? Porque no ha empezado a tomar decisiones. Sí decidió por venir a esta tierra, porque en la eternidad pasada ya teníamos una existencia, amén, pero no es capaz de tomar sus propias decisiones. Entonces, al principio la voluntad de cada uno de nosotros era una voluntad virgen, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo esa voluntad virgen fue corrupta o fue corrompida. Amén. Porque ¿cuál fue el plan de Dios para la voluntad humana? Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces, Dios le dio al hombre un mandato triple cuando lo puso en el jardín del Edén. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 15. Y dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Entonces aquí podemos ver, le dio 3 mandatos. Número 1, labrar el huerto. Número 2, guardar el huerto. Y número 3, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal no comerás. Esas fueron las 3 cosas que Dios le dio al hombre. Y ahí podemos ver que le dio el libre albedrío. No simple, porque Dios tenía la capacidad en ese momento, y tiene la capacidad de poder, ¿verdad?, obligarnos y a hacer lo que Él quiere. Pero Él no hizo robots, ¿verdad?, sino que hizo seres humanos con, ¿verdad?, su esencia, su naturaleza, su carácter y su propósito. Y los hizo con libre albedrío, con la capacidad de poder decidir entre el bien y el mal. Porque cuando Él hizo al hombre, lo hizo con un propósito, amén, y le dio un diseño original. Pero el hombre, al desobedecer, que es lo que vamos a ver, corrompió ese propósito y se apartó del propósito original de Dios y perdió el diseño original. Amén. Entonces le dio 3 mandatos importantes: labrar el huerto, guardar el huerto, y del árbol de la ciencia del bien y el mal no habría de comer. Pero el hombre hizo todo lo contrario. Entonces vamos a definir la palabra labrar el huerto.
que significa abad, que significa, ¿verdad?, orar, arar, adorar, rendir culto, honrar, ministrar. Ese fue el mandato primero que Dios le dio al hombre. Y además le dijo que tenía que guardarlo, ¿verdad? Que significa, es la H8104, que significa llamar, que es cercar alrededor como con espinos. Esa fue la labor que Dios le dio al hombre. Entonces, si vemos aquí, el diseño original de Dios para el hombre era que guardase el huerto, es decir, que adorara, que alabara y que le rindiera culto, pero de manera voluntaria, no de manera obligatoria. Pero ese era un mandato, pero el hombre desobedeció. Entonces, al desobedecer, ahí entra y corrompe la voluntad, y corrompe el primer principio, y corrompe el diseño original que Dios tenía para la humanidad. Amén. Entonces, vamos a buscar en Génesis capítulo 2 versículo 1, y vamos a ver cómo se corrompió la voluntad del hombre. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Génesis 2, 1 al 5. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y santificó, porque en el reposo de toda la obra en él reposó de toda la obra que había hecho la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día de Jehová. Dios hizo los cielos y la tierra. Toda planta del campo, dice, y toda planta del campo antes que fuese en tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y ni había hombre para que labrase y guardase. A ver, creo que aquí nos fuimos a un poquito a ver. Ok, vamos a ver Génesis capítulo 3 versículo 1 al 5. Ese es Génesis capítulo 3 versículo 1 al 5. Aquí está. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis no comeréis de él, ni le tocaréis, porque ciertamente morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, le asaltó. Es decir, mientras hablaba la mujer, la serpiente asaltó y le dijo: no moriréis. Entonces, cuando nosotros le damos entrada al enemigo, el enemigo no tiene conocimiento de sus pensamientos ni de mis pensamientos. Y el primer territorio y el campo de batalla para nosotros como hijos de Dios es nuestra mente. Porque le invito, por cierto, ¿verdad?, a los discipulados del miércoles. Nuestro pastor está impartiendo el discipulado de lo que es la triple naturaleza, porque Dios nos hizo seres tripartitos. Amén, ¿verdad? Nos hizo espíritu, alma y cuerpo. El enemigo no tiene acceso a nuestros pensamientos, pero cuando nosotros hablamos, cuando nosotros actuamos, entonces le damos la entrada. Y esto fue el error de la mujer, ¿verdad? Porque la serpiente no sabía, ¿verdad?,
¿Cuál era la acción de la mujer? Pero ella viene y le habla astutamente y ella le dice cuál era el plan de Dios. Ahí cometió el primer error. ¿Por qué? Habló, ¿verdad?, en el lugar equivocado, con la persona o el ser equivocado. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros actuamos y lo aplicamos a nuestra vida, nos damos cuenta de que estamos dando a conocer el plan de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? O como por ejemplo cuando en nuestras familias tenemos alguna situación, ¿verdad?, y alguien viene a comentarnos por lo que de repente la gente dice. Nosotros sí sabemos realmente cuál es nuestra situación, pero si nosotros vamos y abrimos nuestra boca, entonces damos a conocer realmente cuál es la situación de nuestra casa. Y eso fue el error que cometió la mujer. Fue a darle el plan maestro, fue a entregarle lo que Dios le había dado. Entonces, al darse cuenta, entonces dijo: aquí la hice. Amén. Entonces sigamos leyendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces ahí ya introdujo, ¿verdad? Introdujo lo que es, ¿verdad?, el espíritu de revelación, ¿verdad?, el orgullo de revelación. Entonces, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, el fruto de la voluntad humana aquí fue corrompido. ¿Por qué? Porque la mujer le dio la entrada a la serpiente. Y entonces allí implantó tres cosas importantes. Número uno, el espíritu o el orgullo de revelación, el orgullo de redención y el orgullo de satisfacción. Amén. ¿En qué momento? Le dijo, primeramente, no moriréis. Entonces, todo lo contrario a lo que dio, a la instrucción que el Padre le había dado. Le dijo: no moriréis. Entonces, ¿por qué? El orgullo de revelación es el orgullo que nos hace creer que podemos tener mayor revelación que Dios. Entonces, este orgullo nos hace pensar que Dios está equivocado y que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Él. Ese fue el primer orgullo que la serpiente implantó, y ahí comenzó a corromper la voluntad humana. Entonces la mujer dijo: le dijo: no moriréis. Entonces la mujer dijo: seréis como Dios. Entonces, el segundo orgullo que la serpiente plantó para corromper la voluntad humana fue el orgullo de redención. Este orgullo nos impulsa a salirnos de la voluntad de Dios. Nos dice que nosotros debemos hacer algo para resolver nuestras propias situaciones, ¿verdad? Y aunque Dios tiene la solución para ese algo, entonces nos da segundo orgullo, ¿verdad? O segunda aspecto que corrompió la serpiente en la voluntad humana fue el orgullo de redención. Es decir, implantó el orgullo de redención. Amén. Y número 3, dice: porque le dijo: el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué era lo que Dios le había dicho a la mujer y al hombre? El día que comáis de ese fruto, ciertamente. Entonces vino la serpiente, ¿verdad?, guiada por Lucifer, y le dijo: ciertamente, ¿verdad?, serán abiertos vuestros ojos, ¿verdad?, cuando Dios le había dicho que ciertamente morirían. Entonces, número 3, el tercer orgullo que implantó fue el orgullo de satisfacción. Este orgullo promete que al hacer nuestra voluntad, o mejor dicho, la voluntad de la serpiente, porque ya estaba corrompida, entonces vamos a estar satisfechos y finalmente obramos conforme a nuestra voluntad, o más bien dicho, conforme a la voluntad del enemigo. Entonces, porque le dijo: y seréis como Dios, ¿verdad?, sabiendo el bien y el mal. Entonces ya ahí estaba completamente corrompida la voluntad humana. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer dejaron o permitieron que esa voluntad fuera corrompida, y entonces ahí el diseño original se perdió, ¿verdad? Nos salimos de la voluntad de Dios y nos salimos de su propósito, nos salimos de su llamado, nos salimos de lo que Él ya tenía predestinado.
Dios ya sabía, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Él es omnipresente. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, pero siempre tiene un plan. Y hasta hoy día ese plan permanece, ¿verdad?, indeleble, porque Él va a cumplir su voluntad, porque su palabra es verdad ayer, hoy y siempre. Amén. Pero ¿cómo retomamos esa voluntad perdida? ¿Cómo retornamos al diseño original? ¿Cómo retornamos a la voluntad original del Padre para nosotros? A ver si alguien me puede ayudar por ahí. A ver, ¿cómo retornamos a ese diseño original? Adán y Eva pecaron, pero ¿cómo nosotros volvemos al camino y al diseño original? Cuando nosotros vamos a construir, por ejemplo, digamos así, tenemos el dinero, tenemos el presupuesto y ya tenemos todo. Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? Construir. Pero antes de construir hay un paso importante, ¿verdad? Ese paso importante es la planificación, ¿verdad? Y crear el diseño, hacer un diseño, ¿verdad? Como somos hijos de Dios, tenemos su esencia, su naturaleza y su carácter y su propósito. Y tenemos esa capacidad de poder crear, de poder diseñar. Amén. Pero Dios ya había hecho el diseño desde un principio. El Padre ya tenía el diseño y es el mismo diseño que permanece hoy indeleble e intacto. ¿Por qué? Porque a través de su Hijo, ¿verdad?, el viejo Adán, Eva, pecaron, corrompieron la voluntad humana y corrompieron la voluntad de Dios y se salieron del diseño original del Padre. Pero a través de Jesucristo, por la sangre y por la cruz y por su muerte y por su resurrección, nosotros volvemos a ese diseño original. Amén. Porque Él vino a traernos vida y vida en abundancia, a recuperar lo que se había perdido, lo que el Padre había planificado en un principio para nosotros. Jesucristo vino a recuperarlo. Pero vamos a ver cómo Jesucristo, a través de ese plan maestro, vino para recuperar y volvernos al diseño original del Padre, a volver a tener la voluntad del Padre. Amén. Entonces, ¿cómo nos redime el Señor Jesucristo de esa voluntad corrupta que adquirimos a través del viejo Adán? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo nos redime Jesucristo de esta voluntad corrupta? El Señor Jesucristo nos redime o redime nuestra voluntad haciendo la voluntad de su Padre. Amén. Nuestra voluntad es redimida a través del Señor Jesucristo en los días de su humanidad, porque Él obedeció a su Padre, viniendo a cumplir ese mandato para recuperar esa voluntad perdida, para recuperar el diseño original. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Él es el camino, amén. Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, ¿qué es camino? ¿Cómo definimos la palabra camino? Es regreso, es ruta. Amén. Es el modo o el medio en el cual nosotros volvemos a retomar el diseño original. Entonces, camino es ruta, es el medio, es la manera en que volvemos al Padre. De esta manera, no hay otra forma, solamente a través de Jesucristo. Cuando le recibimos en nuestro corazón y decidimos por Él, y decidimos reconocer su sacrificio, reconocer su voluntad en nosotros, reconocer el sacrificio de su sangre y de su muerte y de su resurrección. Amén. Que por cierto lo estamos celebrando en estos días, y bendito Dios porque por lo menos hay una semana para poder celebrarlo. Amén. Para poder recordar ese sacrificio que muchas veces con nuestras acciones, ¿verdad?, como seres humanos, como hijos, ¿verdad?, pisoteamos y olvidamos. Entonces tenemos que volvernos a la cruz.
Tenemos que volvernos a su sacrificio, a su sangre, a su muerte, a su resurrección, para poder alcanzar el plan original, para poder volver a tener la esencia, la naturaleza y el carácter del Padre y en nosotros. Amén. Porque esa esencia y ese carácter está en nosotros. Tenemos el ADN del Padre, pero no podemos activarlo si no reconocemos el sacrificio de la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hemos visto de manera frecuente, cada día que el pastor nos da una enseñanza, difícilmente, yo creo que no hay ninguna en la cual no mencione la estatura del varón perfecto, el camino de cruz, el camino crucificado, ¿verdad? El morir al yo, el morir a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, es decir, a morir a nuestro orgullo, es decir, a nuestro orgullo de redención, a nuestro orgullo de revelación, nuestro orgullo de satisfacción. Creer que nosotros podemos resolver las cosas por nosotros mismos, creer que nosotros podemos hacerlo sin la ayuda de la voluntad del Padre. Eso fue lo que heredamos de Adán, pero Jesucristo, por su sangre y su muerte, nos trae de nuevo al camino, al diseño original, volviendo a la voluntad del Padre. Y para llegar a ser la esposa tenemos que cumplir con este mandato de reconocer al Hijo, porque al final todos van a reconocer al Hijo, pero este es el día en el cual podemos crecer como hijos, ¿verdad? En el camino crucificado para llegar a ser la esposa, para poder llegar a ser la elegida en aquel gran día y poder estar juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Amén. Entonces, vamos a ver en San Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Qué dice? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Volvemos a tomar el ejemplo, y que acabe su obra. ¿Pero qué obra? Entonces la obra ya había sido comenzada en un principio con Adán, pero esa obra quedó inconclusa al corromperse esa voluntad. Entonces, como les había puesto el ejemplo al principio, ¿verdad? Ya comenzamos a construir, pero por una u otra razón nosotros nos desviamos del camino, ¿verdad? Se para la obra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Replantearnos para volver a tomar el diseño que previamente habíamos hecho para poder concluir con nuestro proyecto, para poder concluir con la obra que nosotros habíamos previsto. Porque antes de construir o antes de edificar, el Padre ya sabía el final de la obra. Él vio la obra terminada, Él vio la obra finalizada. Por eso cuando nosotros vamos a construir, tenemos que hacer una planificación y vamos a seguir ese plan, tratar de cumplirlo lo más cabal posible. Amén. Siempre van a haber obstáculos, pero al final, ¿verdad? Tenemos un plan trazado y nosotros al planificar hemos visto la obra terminada. Lo mismo es el Padre. Él vio su obra terminada, Él tenía el plan maestro y lo tiene aún, ¿verdad? Y entonces dice, Jesús le dijo: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y que acabe su obra. Ese mismo mandato que Jesucristo les está recordando a sus discípulos fue el mismo mandato que el Padre le dio a Adán en el jardín del Edén, ¿verdad? Y él era encargado de llevar a cabo esta obra, pero se apartó y corrompió su voluntad. Entonces Jesucristo viene para redimir esa voluntad corrupta, ¿verdad? Porque Adán debía cumplir con la voluntad del Padre, pero no lo hizo. Entonces viene Jesucristo a cumplir la voluntad del Padre para acabar su obra. Amén. Entonces es aplicable también a nuestra vida. Si nosotros hemos decidido por Jesucristo,
tenemos que vivir cada día tratando de hacer su voluntad, tratando de llevar a cabo el plan maestro, de cumplir su voluntad a cabalidad y hacer conforme a lo que Él nos ha mandado. Amén. Ciertamente la carne es débil, pero ¿cómo nosotros podemos subyugar nuestra carne? Podemos subyugar nuestras concupiscencias. Dice Jesucristo en San Juan capítulo 5 versículo 30. San Juan capítulo 5 versículo 30. Ahí mismo. 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio no es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Es de esa manera, amén. Solamente acercándonos a Él, a la redención por su sangre, podemos alcanzar el propósito y el diseño original que el Padre un día tuvo para cada uno de nosotros. Entonces no debemos tratar de cumplir nuestra voluntad, porque son decisiones, como dijimos al principio. Si nosotros decidimos por Cristo, cada día tenemos que continuar, tratar de subyugar nuestra carne para hacer su voluntad, para cumplir su propósito, para cumplir lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Ciertamente no es fácil, pero es un camino de cruz, el camino de la muerte al yo, un camino crucificado. Y si decidimos por Jesucristo, ya estamos en el camino. Ahora solo toca avanzar, tratar de cumplir su voluntad y su propósito. En Juan capítulo 6 versículos 37 y 40. 6, 37 y 40. 37 al 40, perdón. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda absolutamente nada, sino que lo resucite y en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, automáticamente, ¿verdad?, vuelve al diseño original, ¿verdad?, para cumplir la voluntad del Padre. Amén. Solamente tenemos que ver al Hijo, porque Él es el camino, Él es la ruta que ha sido trazada para volver al diseño original. Él es el único, no hay otra forma. No la busque, porque no la va a encontrar. Y si la busca, pierde su tiempo, porque Él es el único. Tenemos que volver nuestra mirada al Hijo, tenemos que volver nuestra mirada al Padre. Tenemos que empezar a caminar la ruta del camino crucificado, el camino de cruz, el camino de muerte a nuestros deseos, a nuestras debilidades. Tenemos que crucificar nuestro yo cada día. Cada vez que vayamos a hacer algo, que vayamos a actuar, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, ¿verdad?, donde quiera que andemos, pensamos: ¿es la voluntad del Padre? ¿Es la voluntad del Hijo? ¿Estoy haciendo conforme a su voluntad y a su propósito? Tenemos que reflexionar, amados hermanos, y empezar a entender de que no hay otra forma, no hay otro medio para volver al Padre, no hay otra forma de volver a tener el diseño original. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. En Cantares capítulo 4, vamos a leerlo. Cantares capítulo 4 dice, vamos a hablar acerca de lo que de lo que representa el cuello, ¿verdad?, como símbolo de la voluntad humana. Tu cuello y mi cuello, como la torre, es como la torre de David, dice
Cantares 4:4. Edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Entonces, en la antigüedad, cuando un ejército derrotaba a otro, ¿verdad?, eran recogidos todos los botines, es decir, todas las pertenencias del ejército derrotado pasaban a ser pertenencia del ejército vencedor. Entonces, estos escudos eran vistos, se dice, son escudos de valientes. Entonces, en el caso de la amada, de Cantar de los Cantares, el cuello representa la voluntad. Es decir, nosotros no podemos tener nuestro cuello, es decir, voy para allá y el cuello apuntando para el otro lado. El cuello es el significado, es la representación de la voluntad del hombre. Amén. Entonces, la voluntad de la esposa de Cristo está llena de estos escudos, ¿verdad?, que representan cada una de esas batallas que ha enfrentado como la esposa del Cordero. Si cada una de esas situaciones a las cuales ella ha subyugado en el camino de muerte, en el camino de cruz. Amén. Entonces, cuando los ejércitos vencían al ejército contendiente, entonces todo este botín pasaba a ser, ¿verdad?, representación, o pasaba a ser pertenencia del ejército vencedor. ¿Y esto qué representaban? Victorias. Les voy a poner un ejemplo más actual. Por ejemplo, cuando ahorita, bueno, lo que no deja de estar en el top de las noticias y en el argot popular es el tema del coronavirus. Amén. ¿A cuánto ya les dio por aquí? Bendito Dios, por la sangre del Cordero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nuestro cuerpo es expuesto al coronavirus y lo vence, entonces, ¿qué queda después de haber sido infectado y superar la enfermedad? Amén, los anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos que quedan en el cuerpo de los seres humanos y de cada uno de los que han soportado y han superado la prueba, esos anticuerpos están vigentes. Entonces, muy difícilmente le va a dar coronavirus otra vez. Y ese es el mismo principio para las vacunas. Lo que se activan son los anticuerpos. Entonces, cuando nuestro cuerpo es expuesto a ese virus, es decir, es el ejército enemigo, amén, entonces, y lo vence, entonces queda la memoria. Entonces, cuando el virus viene nuevamente a atacarlo, ya no puede. ¿Por qué? Porque las defensas están activadas. Así mismo es exactamente igual, es el mismo principio. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está preparado. Entonces, si usted supera una situación en su vida, ¿verdad?, y ya usted tiene la experiencia de haberla superado, difícilmente le va a volver a pasar. Aunque existe la posibilidad, una vez que los anticuerpos dejen de estar activos. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de mantener los anticuerpos activos. Pero ¿cómo mantenemos con esos anticuerpos activos? Es decir, ¿cómo mantenemos nuestra vida espiritual activa? ¿Verdad? Buscando la presencia, acercándonos al Padre, ¿verdad?, pidiéndole que nos fortalezca, buscando su presencia en intimidad. Amén. Entonces, porque si usted baja la guardia o los anticuerpos se descienden, entonces ahí está la puerta de entrada nuevamente para que el virus o el enemigo pueda entrar nuevamente. Amén. Entonces, cuando le pregunten por ahí, amado hermano, ¿ya le dio coronavirus? Dígale, no, pero ya estoy vacunado, dígale. Amén. Entonces hay que mantenernos activos en la presencia del Padre. Dígale, yo estoy vacunado porque paso en la presencia del Padre, buscando ser satisfecho de su voluntad y que Él cumpla su voluntad en nosotros, amados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, amados hermanos, ese es el primer escudo que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Buscar a Dios, porque la fe viene por el oír. Entonces dijimos al principio, ¿qué es oír? Escuchar, ¿verdad? Escuchar atentamente es entender, es obedecer. Y si oímos y obedecemos a través, ¿verdad?, con el escudo de la fe, entonces tenemos
la fortaleza y tenemos, ¿verdad? Como dijimos, nuestros anticuerpos, estamos activos en la presencia de Dios. Romanos 10:16. Así que la fe es por el oír, dijimos, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que cuidar, ¿verdad?, nuestra naturaleza, ¿verdad?, nuestro carácter, como nos está enseñando nuestro pastor, ¿verdad? Porque nuestros sentidos son la puerta de entrada para todos esos antígenos, es decir, para todo lo que viene del exterior entra por nuestros sentidos, ¿verdad? Van a nuestra alma y luego corrompen nuestro espíritu. Fue lo que le pasó al hombre, pero Jesucristo vino para romper todo eso. Amén. Entonces, el acusado el escudo de la fe es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a encontrar la palabra de Dios? Escudriñándola, buscándola, teniendo el deseo de estar en intimidad con Él, ¿verdad? Cada día. Es como cuando usted va al gimnasio, ¿verdad? Busca ejercitarse, busca tener, ¿verdad? Estar, como dice, en talla o fitness. Amén. Entonces, así mismo tenemos que fortalecernos en su palabra. En ningún otro lado vamos a hallar, porque su palabra es viva, es la que nos nutre, ¿verdad? Cuando buscamos su presencia, es de esta manera que podemos estar activos para poder resistir a todas las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Vamos a entender y escuchar atentamente el propósito de la voluntad del Padre. Estamos sensibles a su voz, amén, y a su voluntad. Entonces no vamos a caer en el mismo error que cayó, ¿verdad? La varona, que cayó la mujer cuando la serpiente le vino a ofrecer. ¿Por qué? Porque se salió del plan, habló el plan, entonces fracasó. Amén. Entonces, ya casi estamos terminando, amados. Vamos a buscar Apocalipsis 5, 1 al 14. Apocalipsis 5, 1 al 14. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y oraba yo mucho, dice Juan, porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y del medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados para toda la tierra. Y vino y tomó el libro y de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Él era el único camino y el único digno de abrir los sellos.
el Cordero inmolado, el que entregó su vida, el que lo entregó todo por amor a mí, por amor a ti en aquel día. Pero ¿cómo podemos alcanzar la voluntad de la esposa? Cumpliendo la voluntad del Padre, retomando el camino de cruz, volviéndonos hacia la cruz, mirando al Hijo, regresando al diseño original, a lo que el Padre diseñó previamente para cada uno de nosotros. Hoy que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de cumplir su voluntad, yo te voy a invitar que te pongas en pie allí y que comiences a meditar y a decirle al Padre y a presentar tu orgullo de revelación, tu orgullo de redención y de satisfacción delante de Él, y a decirle: Padre, heme aquí, Padre amado. No somos dignos de ti, Señor, pero tú con tu amor tan infinito, oh Dios mío, tú con tu gracia y tu favor, con tu poder sobrenatural, con tu amor incondicional, enviaste a tu Hijo. Lo enviaste por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Señor, te agradecemos infinitamente, Señor. Rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestra cerviz delante de ti, Señor. Y queremos caminar en pos de ti, Señor. Queremos decirte, Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Porque tú, oh Dios mío, tienes un plan maestro. Vas a cumplir tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas, Señor. Te honramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria solamente a ti, Señor. En esta hora, Señor, rendimos esa voluntad que fue corrompida un día, oh Dios mío, en el jardín del Edén, Señor. Y te decimos, Señor, gracias por enviar a tu Hijo para redención y para recuperar todo aquello que se había perdido, Señor, para volvernos de nuevo al camino y al diseño original del Padre para nosotros, para poder obtener nuevamente tu esencia, tu naturaleza y tu carácter, y cumplir tu propósito en esta tierra, Señor. Padre, queremos volvernos a ti, Señor. No importando nuestra condición, Señor, nos rendimos a ti, Señor. Rendimos nuestra cerviz delante de ti, Señor, y te decimos: hemos aquí, Señor. Envíanos, Señor. Haz conforme a tu voluntad, Señor. Devuélvenos el diseño original que tú tenías para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos caminar este camino de cruz cada día, Señor, y no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, sino la voluntad del Padre, sino la voluntad del Padre, a través del Hijo, ese que se entregó en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por amor a ti, por amor a mí, el cual conmemoramos en estos días. Pero que no sea una cuestión religiosa, sino que sea un vivir cada día, vivir su muerte, vivir su sacrificio, vivir en el lado de su gloria y vivir en el lado de su sacrificio. Volvámonos a la cruz en esta mañana. Volvámonos a la cruz. Gracias, Señor. Te honramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Oh, porque no hay nadie como tú, Señor. Levantamos adoración a ti, Señor. Tu pueblo te alaba y te bendice, Señor. Tu pueblo te glorifica y te dice que no hay nadie como tú, Señor. Levantamos tu gloria, levantamos honra, Señor. Retomamos, Señor, esos 3 mandatos divinos que tú le diste al hombre en el jardín del Edén, Señor. De guardar y de labrar el huerto, Señor. Oh Dios mío, levantamos adoración a ti, Señor. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Eres el único digno de abrir los sellos, porque por tu sangre fuimos nosotros recuperados, fuimos redimidos por tu sangre, Señor, por tu poder, por tu gracia, Señor, por tu amor, Señor. Ese amor incondicional, Señor. Ese amor que nos
nos hace permanecer delante de ti, Señor, y que tus misericordias sean grandes y nuevas cada mañana para nosotros, Señor. Oh, te levantamos y te honramos, Señor, en este lugar. Tu gracia, tu bendición está sobre esta casa, sobre tus hijos, Señor. Padre, declaramos que tu gloria, Señor, se manifiesta cada día, Señor, y que podamos permanecer viendo la cruz, que podamos permanecer recordando tu muerte, recordando tu resurrección, y que podamos entender que eres el único camino que nos lleva de nuevo al diseño original, al diseño que el Padre trazó para cada uno de nosotros. En esta hora, gracias, Señor, gracias, Señor. Te honramos, amado Dios, te bendecimos, Señor, y te decimos, eres el único. Levantamos adoración delante de tu presencia, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Tu nombre sea exaltado en esta casa, Señor. Queremos llegar a ser la esposa del Cordero, Señor. Tener tu voluntad, Señor. Volver a esa voluntad virgen, Señor. Esa voluntad que fue corrupta, pero que fue recuperada por la sangre del Cordero. Oh, te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Queremos volver al camino de cruz, al camino de muerte al Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, susténtanos. Permite, oh Dios mío, que podamos honrarte, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Bendito sea el nombre del Señor.